Le aprecio mucho al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, que me haya aceptado esta llamada. Secretario, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo está? Con mucho gusto, Joaquín. Me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio y aquí estamos a tus órdenes. A ver, en el tema este de la lucha contra la inflación y la carestía, que me Sí, parece a mí un tema fundamental, el sí, acuerdo que lograron estos 15 empresarios o estas 15 grandes empresas con el presidente, que aquí detallaba apenas el lunes el secretario Rogelio Ramírez de la O. Hay un aspecto que sí, pasa por la secretaría a tu cargo, secretario, que es el tema del Senacica y el tema sí, de las exigencias sanitarias para que ahora que ya no las hay, pues no se vaya a crear un problema. sí. Efectivamente, bueno, no son exigencias, son protocolos que Bueno, garantizan o norma, la perdón, me inocuidad. equivoqué, la Exacto, normatividad. exacto. Y la calidad de nuestros productos, tanto los que importamos como los que exportamos. Y eso pues ha sido un proceso de hace muchos años y claramente pues el reconocimiento a nuestros productores y también a las empresas que en este caso han signado este APESIC Sí, y te comento que con ellos hemos venido trabajando desde ya hace pues varios años o muchos años y la verdad es que nosotros solidarios y obviamente apoyando la iniciativa del señor presidente, pues hemos venido trabajando con ellos y te puedo anticipar que no hay de parte ni de las empresas importadoras ni mucho menos la preocupación por parte de Senacica y de la Secretaría propia, posibilidades de riesgos en cuanto a la introducción de productos que pudieran afectar la salud y obviamente la inocuidad agrícola, ganadera y pesquera del país. sí, ahora, hay una alerta sobre la carne argentina, ¿es correcto? No hay una alerta, me gustaría explicarte que nosotros A hemos ver, venido importando carne, por ejemplo, de Uruguay bajo ciertas medidas y sobre todo determinado tipo de carne que evitaría, por ejemplo, el riesgo de la importación de carne que pudiera estar contaminada con fiebre aftosa. Es carne madurada y es carne deshuesada y bajo esas medidas, insisto, se ha venido importando de Uruguay, medidas similares se han ofrecido para Argentina. sí, ¿cómo, cómo confiar, secretario Víctor Manuel Villalobos, en la integridad? Ya sé que me va a decir usted que sí la tienen, pero luego la realidad es muy canija, Sí, en la integridad de quienes importen, ¿sí? Y que se comprometan como se tienen que comprometer, vamos, como se comprometieron a sí, respetar las normas sanitarias, aunque no se las exijan. sí, este es un buen punto. En realidad estas empresas, como te mencionaba, hemos venido trabajando con ellas y es el acompañamiento técnico que les da a ellos la garantía primero para poder importar y por otro lado también hay que reconocer que estas empresas, al menos 10 de ellas que son procesadoras y otras que son distribuidoras de productos también son exportadores. Entonces sobre ellos descansará y ha venido descansando la responsabilidad el riesgo que implica para ellos introducir material o productos alimenticios contaminados porque pues eso primero les cierra obviamente su ingreso a los productos, pero también les daña y les lesiona su posibilidad o su actividad de exportación. De modo que, como te decía, pues hemos trabajado con ellos y yo sí quisiera dejar en claro que pues esa garantía que es de mutua responsabilidad, pues se mantiene y así ha quedado establecido. Entonces creo que siempre habrá riesgos, pero digamos son inherentes al proceso de la importación y a los riesgos, porque pues somos un país abierto, somos un país también que exporta a más de 190 países productos agropecuarios y pesqueros, de modo que pues es una responsabilidad que mantenemos y claramente hay un compromiso, particularmente de estas empresas, grandes empresas que pues han venido trabajando con Senacica ya por varios años. Ahora, no se está importando carne de Argentina, ¿verdad? Ahora no se está importando. Yo te quisiera aprovechar a comentar
Yo tuve conversación con quien tengo una relación de hace tiempo con el subsecretario, el viceministro de Relaciones Exteriores, y yo le hacía ver que pudiéramos hacer un piloto de importación de carne de Argentina, pero la verdad es que Argentina ha comprometido toda su oferta de carne a China. Entonces, aun cuando pudiéramos ser mucho más propositivos hacia la importación, la verdad es que estos productos pues están siendo competitivos en el mercado internacional. Sí, ¿qué otros productos revisa la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social en el aspecto sanitario? Productos alimenticios de importación. Pues son obviamente los granos, fundamentalmente estamos hablando de maíz, de arroz, de trigo, de frijol, estamos hablando de carne de res, de carne de cerdo, también de pollo, estamos hablando de huevo. Estamos en un proceso de un mercado, decía, abierto por un lado, pero también un mercado cada vez más integrado, por ejemplo, con Norteamérica. Nuestro comercio muy fluido con Estados Unidos principalmente y después con Canadá, también nos permite tener una regulación que es, correspondida, pero también es respetada entre los tres países. Entonces, pues más allá de la responsabilidad de asegurar la sanidad de nuestros productos importados para la sociedad mexicana, también pues está implícita la salvaguarda de las sanidades en el contexto de Norteamérica. Ahora, ingeniero Víctor Manuel Villalobos, sí. Debo reconocer que de acuerdo a la estadística, el sector a su cargo ha tenido un crecimiento extraordinario y sobre todo cuando hemos visto que 20, 21, 22 la economía no reacciona. Sí, ha sido el sector efectivamente que ha venido creciendo arriba del 2%. Es un sector que pues en mucho, insisto, se debe al trabajo de los productores. Primero, como responsabilidad fundamental, garantizar la alimentación de nuestra sociedad, y prueba de ello es que no ha habido compras de pánico o no ha habido problemas en garantizar la seguridad alimentaria de todos los mexicanos, y eso pues insisto es el trabajo de todos los productores, los ganaderos, los pescadores, los agricultores, en fin, toda la cadena, donde hay que también mencionar pues juegan un papel importante estas empresas que hoy día están apoyando la iniciativa del presidente. El presidente decía que ya somos autosuficientes en frijol, pero que se está importando para proteger, ¿es correcto? Efectivamente, somos autosuficientes. Hay que tomar en cuenta que el frijol es un cultivo que depende mucho de la precipitación, o sea, se cultiva en pequeñas superficies, y bueno, si tenemos un buen periodo de lluvias, garantizamos la producción. Le estamos levantando el año pasado más de 1.200.000 toneladas. México necesita 1.100.000, y este año tenemos, insisto, ante siempre la incertidumbre, si tenemos un buen ciclo agrícola, si tenemos una buena precipitación, entonces siempre tenemos que tener un respaldo, una seguridad de que podemos depender de la importación cuando cuando no cumplimos la demanda nacional. Y en ese sentido, y como se compra o se hacen las negociaciones a futuro, siempre es una salvaguarda para eso. Pero efectivamente, sí, como ya el presidente lo ha anunciado, somos autosuficientes en frijol. Ahí es Zacatecas el principal, el gran productor, pero son históricas las sequías en Zacatecas, ¿no? Efectivamente, afortunadamente en los últimos 2 años hemos tenido una buena precipitación, pero son pequeños productores con rendimientos bajos. Estamos apoyándoles con semilla mejorada y claramente pues con algo de tecnología. Ya se ha anunciado que el próximo año vamos a tener el Programa Nacional de Fertilizantes gratuito para los pequeños productores. Entonces, sumado a un buen ciclo agrícola y con el acceso al fertilizante gratuito, los pequeños productores van a tener mejor rendimiento y pues sí, vamos a seguir incrementando nuestra capacidad productiva nacional. El caso del maíz, ingeniero sí. Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura, el caso del maíz, sí, que decían, sí. Maíz es religión, ¿no? Maíz es religión, efectivamente, somos maíz. Sí.
¿Cómo está el maíz blanco? ¿Cómo está el maíz amarillo? Tengo entendido que hay suficiencia de maíz blanco, ¿no? Somos autosuficientes en maíz blanco y en algunas ocasiones se ha exportado maíz blanco. El presidente, yo diría con una atinada decisión, ha evitado y ha prohibido la exportación de maíz blanco para garantizar que tengamos el abasto suficiente y que no se nos incremente el precio de la tortilla. También en el caso del maíz amarillo, bueno, en este sentido hemos venido importando maíz amarillo que tiene como destino fundamentalmente alimento para toda la actividad pecuaria y también para la industria de la medicina, la industria también para la producción, por ejemplo, de fructuosa. Pero la mayoría se va para consumo animal, mucho descansa en la producción de pollo, la producción de huevos, cerdos, también en el caso de bovinos. Y en ese sentido importamos maíz barato y lo transformamos en proteína barata. Hoy día... Sí, porque estaban ya destinando maíz blanco, que es de consumo humano, para el ganado. Sí, definitivamente eso no debe ocurrir. Ese es un canibalismo que estamos evitando casualmente. Y te quería nada más brevemente comentar, hoy día sí. un huevo en México vale 2.50 pesos. Entonces, desayunar 2 huevos por 5 pesos, 25 centavos de dólar, pues yo diría pocos países lo pueden hacer. Entonces, a la medida que nosotros tengamos esta oferta de proteína de la mejor calidad, para las clases más necesitadas, sobre todo que requieren de casualmente comida y alimento con alto contenido proteínico, pues es una oferta que al presidente pues no solamente le preocupa, sino tiene que tener la garantía de que somos suficientemente capaces de sostener la capacidad productiva nacional y la demanda. A ver, ingeniero Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, la tortilla se disparó. Hay lugares donde está a 30 pesos el kilo. Esto ya sé que no es su resorte exactamente los precios, ¿sí? Pero en cuanto a la producción y a los insumos, ¿hay insuficiente harina de maíz? ¿Hay insuficiente maíz? ¿Por qué suben los precios? Ellos dicen, los productores, bueno, los procesadores, que se debe al alto precio de la harina de maíz. No, en realidad pues hay que tomar en cuenta que esta inflación que nos vino de fuera pues también ha impactado en el transporte, ha impactado en los energéticos y pues de alguna forma pues se lo quieren cargar al precio de la tortilla, cuando en realidad pues ya como hemos explicado hay autosuficiencia en el maíz blanco. También hay que decirlo, estamos más o menos en proporción. El 30% de la tortilla o de la disponibilidad de materia prima para la manufactura de la tortilla es harina y el resto es maíz nixtamalizado, 70%. Hay más o menos 110,000 tortillerías en el país y es muy difícil regular esos precios y claro que es un tema, como bien lo señalas, pues no recae directamente sobre la Secretaría. Nuestra responsabilidad es producir y obviamente ofertar los productos de la mejor calidad y en cantidad suficiente. Pero hay mucha especulación y en ese sentido, pues afortunadamente ahí Profeco está haciendo y debe seguir haciendo su trabajo. Y por otro lado, pues nosotros nuestra responsabilidad es garantizar que efectivamente haya maíz de calidad para la tortilla, que es fundamental. Se estima que más o menos en México se consumen 1.100 millones de tortillas al día. Oh, qué cifra. Efectivamente. Entonces, efectivamente es extremadamente sensible y lo tenemos que tener mucho en cuenta, como lo ha señalado nuestro presidente. Bien, en fin, entonces, ¿qué responde usted como secretario de Agricultura a quienes afirman que se están corriendo graves riesgos sanitarios al delegar a las empresas una labor especializada realizada por Senacica y Cofepris? Pues yo le respondería a la sociedad, particularmente a nuestro sector, que tengan la seguridad de que tanto las empresas como nuestras instancias regulatorias estarán y han estado siempre trabajando en forma coordinada y que es la mejor garantía para garantizar alimentos inocuos, de calidad y de la cantidad como ha sido nuestra responsabilidad hasta ahora.
Bien, ingeniero, pues le mando un saludo y le aprecio mucho que me haya contestado. A la orden siempre, Joaquín. Gracias. Buenas tardes. Oye, ingeniero, Sí, tardó 4 años y 11 meses en contestarme el teléfono, ¿eh? Sí, 3 años y 11 meses. es la primera vez que recibo una solicitud para hablar contigo y de aquí aprovecho para decirte cuando tú quieras. Estamos a la orden. Venga, pues ya estamos. Le mando un saludo. Igual, gracias.